Durante una noche de tormenta en San Paloma, Marisela encuentra dos ancianos escondidos en su celeiro con un cofre misterioso que guarda secretos capaces de destruir al hombre más poderoso de la región. Lo que descubre dentro cambiará no solo su destino, sino el de todo el pueblo. Dale like si te gustó. Suscríbete para más historias y comenta de dónde nos estás viendo. El viento arreciaba contra las ventanas de madera de la casa Duarte, y la lluvia golpeaba el tejado de tejas rojas con una furia que Marisela no había escuchado en meses. Se envolvió mejor en el rebozo de lana que había pertenecido a su abuela y caminó hacia la cocina, donde el comal aún conservaba algo del calor del día. El aroma a masa de maíz y frijoles refritos se mezclaba con la humedad que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Su padre tosía desde el cuarto del fondo, un sonido áspero que le encogía el corazón. Don Aurelio llevaba 3 semanas postrado, y aunque el doctor del pueblo aseguraba que se recuperaría, Marisela no podía evitar el nudo en el estómago cada vez que escuchaba esa tos seca. Tomó la taza de té de hierbas que había preparado y se dirigió hacia su habitación. Pero un ruido metálico desde el patio la detuvo. El celeiro, algo se movía allí adentro. Marisela frunció el ceño. Los caballos estaban inquietos. Podía escuchar los relinchos nerviosos de Canela y el pisoteo constante sobre la paja húmeda. Quizás una tabla se había soltado con el viento, o tal vez algún animal se había refugiado del temporal. Dejó la taza sobre la mesa de pino y tomó la lámpara de queroseno que colgaba junto a la puerta principal. La lluvia le mojó el rostro en cuanto salió. El patio de tierra se había convertido en un lodazal, y sus guaraches se hundían en el barro con cada paso. La luz de la lámpara temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del celeiro. Otro ruido, esta vez más claro, el sonido de alguien moviéndose entre las balas de heno. «¿Quién anda ahí?», gritó por encima del rugido de la tormenta, pero su voz se perdió entre el viento. Empujó la puerta del celeiro, que chirrió sobre sus goznes oxidados. El aroma a heno seco y cuero de las monturas la recibió. Mezclado con algo más, el olor a ropa mojada y miedo, levantó la lámpara y escudriñó la penumbra. 2 figuras se encogieron detrás de las balas de heno, como animales acorralados. Marisela dio un paso atrás, pero algo en la postura de aquellos extraños le impidió gritar. No era amenaza lo que irradiaban, sino terror puro. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco y barba rala, se incorporó lentamente. A su lado, una mujer de edad similar se aferraba a algo que no alcanzaba a distinguir en la semioscuridad. «Señorita, por favor», murmuró el hombre con voz quebrada. «No llame a nadie. Solo. Escúchenos antes». La mujer sollozó quedamente, y Marisela notó que sus ropas estaban empapadas y manchadas de lodo. Habían caminado bajo la lluvia durante horas. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi propiedad?» «Somos Evaristo Herrera y mi esposa Clarisa», dijo el hombre, quitándose un sombrero deshecho por la humedad. Venimos huyendo». Marisela apretó la lámpara con fuerza. Su primer instinto fue correr hacia la casa y despertar a su padre enfermo. Pero algo en los ojos de aquella mujer mayor la detuvo. Había visto esa mirada antes, la misma desesperación que mostró doña Carmen cuando los prestamistas amenazaron con quitarle su parcela. «¿Huyendo de qué?», Evaristo intercambió una mirada con su esposa antes de responder. «De una injusticia, señorita. Una injusticia que lleva años persiguiéndonos». Clarisa se incorporó entonces, y Marisela vio claramente lo que sostenía. Un cofre de madera oscura, del tamaño de una caja de zapatos, con herrajes de metal que reflejaban la luz temblorosa de la lámpara. Símbolos extraños estaban tallados en su superficie, y aunque Marisela no podía descifrarlos, había algo en ellos que le resultaba familiar, como si los hubiera visto en sueños. «Este cofre», murmuró Clarisa con voz temblorosa, «contiene lo único que nos queda,
la verdad de quiénes somos. Afuera, un rayo iluminó el patio por un instante, seguido del rugido del trueno. Los caballos relincharon con más fuerza y Canela golpeó la pared del establo con los cascos. Marisela sintió que el corazón se le aceleraba, no solo por el susto, sino por la intensidad de la mirada de aquellos dos extraños. «Por favor», insistió Evaristo, «solo necesitamos un lugar donde pasar la noche. Mañana al amanecer nos iremos. Se lo prometemos». Marisela dudó. Su padre siempre le había enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente en estos tiempos en que los robos en las rancherías habían aumentado, pero también le había enseñado algo más importante, que la compasión era la virtud más grande que podía tener una persona. Pensó en las palabras que su abuela solía repetir: «El que cierra la puerta al necesitado, la encuentra cerrada cuando él la necesite». «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma, pero solo por esta noche el alivio en el rostro de Evaristo y Clarisa fue tan evidente que Marisela sintió un nudo en la garganta. La mujer mayor se llevó una mano al pecho y murmuró una oración de agradecimiento. «Pueden quedarse aquí en el celeiro. Hay mantas limpias en aquel baúl, y mañana temprano les traeré algo de comer antes de que se vayan». «Dios la bendiga, señorita», murmuró Clarisa. «No sabe lo que esto significa para nosotros». Marisela asintió y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Evaristo la detuvo. «Señorita, podría no comentar con nadie que estuvimos aquí. Es importante, muy importante». Ella se volvió y estudió sus rostros una vez más. Había secretos en esos ojos, secretos que pesaban como piedras, pero también había bondad, el tipo de bondad que no se puede fingir. «No diré nada», prometió. Corrió de vuelta a la casa bajo la lluvia, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas que no se atrevía a formular. Mientras se secaba el cabello con una toalla gastada, no podía dejar de pensar en ese cofre y en los símbolos tallados en su superficie. Afuera, la tormenta siguió rugiendo hasta el amanecer. El gallo compadre cacareó con su arrogancia habitual, despertando a Marisela antes del amanecer. Se incorporó en la cama y por un momento pensó que todo había sido un sueño extraño. Pero las ropas húmedas colgadas junto a la ventana le recordaron la realidad. Los extraños seguían en el celeiro. Se vistió rápidamente con su falda azul marino y la blusa blanca que usaba para ir al pueblo. Trenzó su cabello negro en una cola que le colgaba sobre el hombro derecho y preparó un tazón de avena con leche tibia y miel. Su padre seguía durmiendo. La tos había cesado durante la madrugada, lo cual era una buena señal. Cuando llegó al celeiro, encontró a Evaristo y Clarisa sentados sobre las balas de heno, con el cofre descansando entre ambos como si fuera un niño al que debían proteger. La luz del amanecer que se filtraba por las rendijas de madera revelaba detalles que la lámpara no había mostrado la noche anterior. Evaristo tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, y Clarisa llevaba un anillo de plata con una piedra verde que brillaba cuando movía las manos. «Buenos días», murmuró Marisela, ofreciendo el tazón. «Pensé que tendrían hambre». Clarisa tomó la comida con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hace 2 días que no probamos nada caliente. Gracias, hijita». Mientras los veía comer, Marisela no pudo evitar hacer la pregunta que la había mantenido despierta. «¿Qué hay en ese cofre?» Evaristo dejó de masticar e intercambió una mirada preocupada con su esposa. Clarisa suspiró y acarició la tapa de madera con la yema de los dedos. La prueba de quiénes somos realmente y de quién nos robó todo. ¿Los robó? Teníamos una hacienda, explicó Evaristo con la voz áspera por la emoción. En San Miguel de las Flores, a 3 pueblos de aquí. Vivíamos ahí desde que nos casamos, hace 40 años. Criamos a nuestros hijos ahí, enterramos a nuestros padres en esa tierra. Su voz se quebró, y Clarisa continuó.
Un pariente lejano apareció con papeles falsificados, diciendo que la propiedad le pertenecía. Nos echó a la calle como si fuéramos peones. Marisela sintió que se le erizaba la piel. Había escuchado historias similares en San Paloma. Gente humilde que perdía sus tierras por culpa de documentos falsos y autoridades corruptas. ¿Y el cofre contiene las pruebas verdaderas? Eso creemos, murmuró Evaristo. Pero nunca lo hemos abierto. ¿Por qué no? Clarisa apretó el anillo de plata. Porque una vez que lo abramos, una vez que veamos lo que hay adentro, no habrá vuelta atrás. Si las pruebas están ahí, tendremos que pelear, y somos muy viejos para guerra. En ese momento, Marisela escuchó el sonido de cascos de caballo en el camino principal. Su corazón se aceleró, se asomó por una rendija y vio la figura familiar de Gael Montemayor desmontando de su caballo alazán frente a la casa principal. El joven veterinario llevaba su maletín de cuero colgado al hombro y su sombrero de ala ancha le cubría parcialmente el rostro moreno. «Alguien viene», susurró urgentemente. «Quédense aquí y no hagan ruido». Salió del celeiro y caminó hacia Gael con la sonrisa más natural que pudo componer. Él le devolvió la sonrisa, pero Marisela notó que sus ojos oscuros la estudiaban con más atención de la habitual. «Buenos días, Marisela. Vine porque don Aurelio me mandó recado anoche de que uno de sus becerros estaba enfermo». «¿Anoche?» Marisela frunció el ceño. «Mi papá ha estado durmiendo desde temprano. No mandó ningún recado». Gael se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, confundido. «¡Qué extraño! El niño de la familia Morales vino a mi casa muy tarde, empapado por la lluvia, diciendo que don Aurelio necesitaba que viniera urgentemente». Marisela sintió un escalofrío. Alguien había usado el nombre de su padre para atraer a Gael hasta allí. ¿Pero quién y por qué? «Bueno, ya que estás aquí, ¿te gustaría desayunar algo? Puedes revisar los animales después». Gael sonrió, pero sus ojos siguieron recorriendo la propiedad con curiosidad. «Me encantaría, pero antes... ¿Has notado algo extraño anoche? Doña Nélida me comentó que vio luces moviéndose por aquí muy tarde». El corazón de Marisela se aceleró, pero mantuvo la compostura. Solo era yo revisando que los animales estuvieran bien con la tormenta. «Claro, tiene sentido», murmuró Gael, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencido. Mientras caminaban hacia la casa, Marisela no pudo evitar mirar hacia el celeiro. A través de una rendija, vio el brillo del metal del cofre reflejando la luz matutina. Algo le decía que ese objeto cambiaría todo en San Paloma. «¿Para bien o para mal? ¿Tienes café?», preguntó Gael interrumpiendo sus pensamientos. «Claro, el mejor café de toda la región». Pero mientras encendía el fogón, Marisela no podía dejar de pensar en las palabras de Clarisa. «Una vez que lo abramos, no habrá vuelta atrás». La cocina se llenó del aroma a café recién molido y tortillas calentándose en el comal. Marisela servía los frijoles refritos mientras observaba discretamente a Gael, quien tamborileaba con los dedos sobre la mesa de madera como si algo lo inquietara. Afuera, el gallo compadre perseguía a las gallinas entre charcos que había dejado la lluvia nocturna. «Tu papá se ve mejor», comentó Gael, señalando hacia el cuarto donde don Aurelio aún descansaba. «La tos no se escucha tan fuerte». «Gracias a Dios. Ya me tenía muy preocupada». Gael dio un sorbo a su café y fijó sus ojos oscuros en ella. «Marisela, ¿puedo preguntarte algo?» Ella sintió que el estómago se le contraía, pero asintió mientras untaba manteca en una tortilla tibia. «Ayer en la noche, cuando regresaba del rancho de los López, vi que había luces encendidas aquí hasta muy tarde, y esta mañana, cuando vine por el sendero, noté que la puerta del celeiro estaba entreabierta. Nunca la dejas así». Marisela masticó lentamente, ganando tiempo para pensar. Gael era observador, era parte de su trabajo como veterinario, pero también era buena persona. Su familia llevaba 3 generaciones viviendo en San Paloma,
y nunca había escuchado nada malo de los Montemayor. Solo estuve organizando algunas cosas. Mi papá quiere que arregle el depósito viejo para guardar las herramientas de invierno. Ah, claro. Gael pareció aceptar la explicación, pero Marisela notó que sus ojos se desviaron hacia la ventana que daba al patio. ¿Necesitas ayuda? ¿Tengo algo de tiempo libre esta semana? No, gracias. Puedo arreglármela sola. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Marisela nunca había rechazado la ayuda de Gael. Al contrario, siempre encontraba excusas para que se quedara más tiempo. Pero ahora, con Evaristo y Clarisa escondidos a pocos metros, no podía arriesgarse. En ese momento, un sonido metálico resonó desde el celeiro. Gael levantó la cabeza como un perro alerta. ¿Escuchaste eso? Fue Canela. A veces patea el bebedero cuando quiere agua fresca. Otro sonido, esta vez más parecido a una tos ahogada. Marisela se puso de pie rápidamente. Voy a revisar. A veces los caballos se asustan con los ruidos nuevos. Te acompaño. No, seguro es solo. Pero Gael ya se había levantado y caminaba hacia la puerta. Marisela lo siguió, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cuando llegaron al patio, todo parecía normal. Los caballos pastaban tranquilamente y las gallinas picoteaban entre los charcos. ¡Qué extraño!, murmuró Gael. Hubiera jurado que Foquita Morales apareció por el sendero que conectaba las propiedades vecinas, cargando un canasto de huevos y con el rebozo alzado para protegerse del lodo. La mujer de mediana edad siempre tenía información fresca sobre todo lo que pasaba en San Paloma. «Buenos días, muchachos», gritó desde la distancia. «Ya se enteraron de lo de anoche». Marisela sintió que se le secaba la garganta. «¿Qué pasó anoche?» Doña Nélida dice que vio un hombre extraño rondando por la carretera principal, alto, con sombrero de ciudad, y conduciendo una camioneta que nadie había visto antes. Gael frunció el ceño. ¿A qué hora? Como a las 11 de la noche, en plena tormenta. ¿Quién en sus cabales anda por ahí con ese clima? Foquita se acercó más y bajó la voz. Y Fermín Aguirre dice que escuchó disparos cerca del millaral de don Sebastián. ¿Disparos? Marisela no pudo ocultar su alarma. Bueno, eso dice él. Pero ya saben cómo es Fermín después de sus tequilas. Foquita se rió, pero su expresión se volvió seria. Aunque esta vez su mujer también los escuchó. Gael se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello negro. Esto no me gusta nada. Ya se lo dijeron a la presidenta municipal. Doña Socorro no está. Se fue ayer temprano a la capital por lo de los nuevos documentos de propiedad que están revisando en el gobierno. Marisela sintió que las piernas se le volvían agua. Documentos de propiedad. El comentario de Foquita no podía ser casualidad. No con Evaristo y Clarisa escondidos a unos metros con un cofre lleno de secretos. «Bueno, yo me voy», anunció Foquita, acomodándose el canasto. «Mi compadre Esteban viene de Guadalajara esta tarde y quiero tener todo listo para recibirlo». Cuando se alejó, Gael se volvió hacia Marisela. «¿Estás bien? Te ves pálida. Solo estoy preocupada por mi papá. Estos últimos días han sido...» «Lo entiendo». Gael puso una mano suave sobre su hombro. «Si necesitas cualquier cosa, solo dímelo». «Sí». Marisela asintió, sintiendo una mezcla de culpa y ternura por la preocupación genuina en su voz. Gael era bueno, demasiado bueno como para mentirle de esa manera. «Mejor voy a revisar el ganado de los Herrera antes de que se haga más tarde», dijo él, dirigiéndose hacia su caballo. «Paso más tarde a ver cómo sigue tu papá». Cuando Gael se alejó por el sendero, Marisela corrió hacia el celeiro. Encontró a Evaristo y Clarisa acurrucados detrás de las balas de heno, con expresiones de terror en sus rostros. «¿Escucharon lo que dijo Foquita?», murmuró en voz baja. «El hombre de la camioneta», susurró Clarisa. «Es él, nos está buscando». «¿Quién?», Evaristo apretó los puños. «El que nos robó todo, el que falsificó los documentos. Debe haber descubierto que escapamos». En ese momento el cofre pareció pesar más entre ellos,
como si los secretos que contenía fueran piedras que los hundían lentamente. Marisela se sentó sobre la paja y los miró a los ojos. Creo que es hora de que me digan toda la verdad. El sol del mediodía se filtraba entre las nubes grises. Cuando Marisela tomó el cofre entre sus manos, la madera estaba fría y lisa, pulida por décadas de cuidado, y los símbolos tallados en su superficie parecían contarle una historia que no podía entender. Evaristo y Clarisa la observaban en silencio, con una mezcla de expectación y terror en sus ojos cansados. «Estos símbolos», murmuró Marisela, trazando las líneas con la yema del dedo. «Los he visto antes». «¿Dónde?», preguntó Clarisa con urgencia. «En la iglesia vieja de San Paloma. Están tallados en las piedras del altar principal». Evaristo se incorporó bruscamente. «¿Está segura?» «Completamente. Mi abuela me llevaba ahí cuando era niña. Antes de que construyeran la iglesia nueva, siempre me preguntaba qué significaban esos dibujos». Un silencio tenso se instaló en el celeiro. Afuera, Compadre el gallo perseguía a una gallina entre carcajadas de las aves de corral, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros. El abuelo de Evaristo fue uno de los fundadores originales de San Paloma, explicó Clarisa con voz temblorosa. Su familia ayudó a construir esa iglesia vieja hace más de 100 años. ¿Y eso qué significa? «Significa que no estamos tan lejos de casa como pensábamos», murmuró Evaristo. «Las familias fundadoras tenían derechos sobre varias propiedades en la región, no solo en San Miguel de las Flores». Marisela sintió que se le erizaba la piel. Si lo que decían era cierto, ese cofre no solo contenía pruebas sobre una propiedad robada, sino posiblemente sobre derechos históricos que podrían afectar a todo San Paloma. En ese momento, el sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. Marisela se asomó por la rendija y vio a un hombre desconocido desmontando frente a la casa principal. Era alto, vestía ropa de ciudad, pantalón de vestir, camisa blanca, sombrero que claramente no era de trabajo y tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar. «Escóndanse», susurró urgentemente, «y no hagan ni el menor ruido». Salió del celeiro y caminó hacia el extraño, quien se quitó el sombrero al verla acercarse. Tenía la piel bronceada, pero las manos suaves de quien no trabajaba bajo el sol, y sus ojos pequeños la estudiaron de arriba abajo, con una sonrisa que no llegaba a ser amigable. «Buenos días, señorita, soy Macedonio Montemayor». El corazón de Marisela se detuvo por un segundo. Montemayor sería pariente de Gael. «Disculpe, ¿en qué puedo ayudarle? Ando buscando a 2 personas mayores que pueden haber pasado por aquí, un hombre y una mujer, probablemente confundidos y cargando equipaje extraño». La forma despectiva en que pronunció «confundidos» hizo que a Marisela se le revolviera el estómago. «No he visto a nadie así». Macedonio sonrió más ampliamente, pero sus ojos siguieron siendo fríos. «¿Estás segura? Porque tengo entendido que anoche hubo movimiento inusual en esta propiedad». «Solo fue la tormenta. Los animales se inquietan con el mal tiempo». «Por supuesto». Macedonio se acercó un paso más. «¿Me permitiría echar un vistazo, solo para asegurarme de que estas pobres personas no se refugiaron aquí sin que usted se diera cuenta? Mi padre está enfermo y necesita descanso. Prefiero que no andemos haciendo ruido por la propiedad. Entiendo su preocupación, pero verá, señorita, Duarte, Marisela Duarte, señorita Duarte, estas personas de las que hablo han tomado algo que no les pertenece. Algo muy valioso para mi familia, y me temo que en su estado mental podrían lastimarse a sí mismos o a otros». Marisela sintió que la boca se le secaba. Este hombre hablaba de Evaristo y Clarisa como si fueran delincuentes peligrosos, no como las personas asustadas y bondadosas que había conocido. ¿Y usted quién es para ellos? Soy, digamos que un pariente preocupado. Están bajo mi cuidado. Y cuando desaparecieron anoche me asusté mucho. Macedonio suspiró teatralmente.
La edad, sabe, a veces las personas mayores se confunden, toman cosas que no son suyas, inventan historias. En ese momento, Marisela escuchó a su padre moverse en la casa. Su tos ronca resonó por las ventanas abiertas, y Macedonio dirigió la mirada hacia allí. Su padre suena muy enfermo. Se está recuperando. Qué bueno, sería terrible que algo le pasara, especialmente viviendo tan aislados. El tono de Macedonio seguía siendo cortés, pero había una amenaza implícita en sus palabras. Puedo preguntarle si vive sola con él. Marisela levantó la barbilla, negándose a mostrar intimidación. Tengo muchos vecinos y amigos que pasan por aquí regularmente. Por supuesto, San Paloma es un pueblo muy unido, ¿verdad? Sería una lástima que esa tranquilidad se viera perturbada por malentendidos. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Marisela podía sentir la presencia de Evaristo y Clarisa en el celeiro, probablemente conteniendo la respiración y rogando que este hombre se fuera. Bueno, dijo finalmente Macedonio volviendo a ponerse el sombrero, si ve a estas personas, le agradecería mucho que me avisara. Me estoy hospedando en el hotel de San Miguel de las Flores. Es urgente que las encuentre antes de que se metan en problemas más serios. Subió a su caballo con movimientos elegantes pero calculados, y antes de partir se volvió una última vez. Una cosa más, señorita Duarte. A veces la gente mayor inventa historias fantásticas sobre tesoros escondidos o derechos sobre propiedades. Si llegara a escuchar algo así, no se deje engañar. Esas historias solo traen dolor y complicaciones. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Marisela corrió de vuelta al celeiro. Encontró a Evaristo temblando como una hoja, y a Clarisa abrazando el cofre contra su pecho como si fuera un bebé. Ese era él, susurró Clarisa, el hombre que nos robó todo, Macedonio Montemayor. Sí, Evaristo escupió el nombre como si fuera veneno, y ahora sabe que estamos cerca. Marisela se sentó pesadamente sobre una bala de heno. La realidad de la situación la golpeó como un puño en el estómago. Había mentido para proteger a dos desconocidos, y ahora estaba involucrada en algo que claramente era más grande y peligroso de lo que había imaginado. ¿Macedonio es pariente de Gael?, preguntó. No lo sabemos, admitió Evaristo. Montemayor es un apellido común en la región, pero Marisela ya estaba conectando los puntos en su mente. El recado falso que había llevado a Gael hasta su casa esa mañana, la aparición de Macedonio pocas horas después, había sido casualidad o algo planeado. Miró el cofre que Clarisa seguía abrazando y tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Es hora de abrir ese cofre. Las manos de Clarisa temblaron cuando acercó la pequeña llave de plata al cerrojo del cofre. La había llevado colgada al cuello durante años, escondida bajo su blusa como si fuera un amuleto sagrado. El metal emitió un clic suave cuando la cerradura cedió, y por un momento nadie se movió. ¿Están seguros?, murmuró Marisela. Evaristo asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. «Ya no podemos seguir huyendo». Clarisa levantó la tapa lentamente. El aroma a papel viejo y a madera de cedro se escapó del interior, mezclándose con el olor a heno del celeiro. Dentro había 3 objetos que brillaron bajo la luz que se filtraba por las rendijas. Un puñado de cartas amarillentas atadas con listón rojo, varias fotografías en sepia y un medallón de plata que reflejaba la luz como una estrella pequeña. Marisela contuvo el aliento cuando Clarisa tomó la primera fotografía. Mostraba a una familia posada frente a una hacienda imponente. Un hombre joven con bigote espeso, una mujer de vestido largo y 3 niños sonrientes. Pero no fue eso lo que hizo que Marisela sintiera que el mundo se tambaleaba. En la segunda fotografía aparecía el mismo hombre, pero 30 años mayor, estrechando la mano de otro hombre en lo que parecía ser una ceremonia oficial. El segundo hombre era inconfundiblemente Macedonio Montemayor,
aunque más joven y sin las canas que ahora tenía. Esa foto se tomó el día que Macedonio se presentó con los papeles falsificados, explicó Evaristo con voz quebrada. Mi hermano mayor, que en paz descanse, pensó que era solo un trámite legal. Confiamos en él, su hermano, el dueño original de la hacienda. Yo era el menor, pero cuando él murió sin hijos, la propiedad me correspondía por derecho, o eso creíamos. Clarisa desató cuidadosamente el listón rojo y desplegó la primera carta. La letra era elegante pero femenina, escrita con tinta que se había desvanecido hasta volverse marrón claro. Mi querido Evaristo, las escrituras originales están guardadas en el lugar que solo tú conoces. Si algo me sucede, recuerda las palabras del abuelo sobre los símbolos sagrados. La verdad siempre encuentra su camino a casa. ¿Quién escribió esto? Mi cuñada, murmuró Evaristo. Escribió esta carta una semana antes de morir en ese accidente extraño. Accidente. Clarisa y Evaristo intercambiaron una mirada cargada de dolor y sospecha. Su caballo se espantó en un sendero que había recorrido miles de veces. Cayó por un barranco. La voz de Clarisa se quebró. Nunca creímos que fuera accidente. Marisela sintió que se le erizaba la piel. La historia se volvía cada vez más siniestra. Y ella estaba en el centro de algo que podría ser peligroso, no solo para Evaristo y Clarisa, sino para toda su familia. La tercera fotografía la dejó completamente helada. Era una imagen más reciente, quizás de hace 5 o 6 años, que mostraba a Macedonio Montemayor parado junto a un hombre más joven que era inconfundiblemente Gael. Ambos sonreían a la cámara, y Macedonio tenía una mano posada en el hombro de Gael en un gesto claramente paternal. Gael es su sobrino, murmuró Marisela, sintiendo que el corazón se le partía en pedazos. ¿Conoce a ese muchacho?, preguntó Evaristo, notando la expresión de shock en su rostro. Es mi amigo. Pensé que... Su voz se desvaneció. Todas las visitas de Gael, su interés aparentemente casual por su propiedad, las preguntas sobre las luces nocturnas, había estado espiándola para su tío. Clarisa tomó el medallón y lo abrió. Dentro había 2 fotografías diminutas, una de una mujer joven que se parecía sorprendentemente a Marisela, y otra de los símbolos tallados que aparecían en el cofre, pero fotografiados en un contexto diferente. Esos símbolos están en la iglesia de San Paloma, murmuró Marisela, reconociendo inmediatamente la piedra tallada. Y también están aquí, dijo Evaristo, señalando la base interior del cofre, donde los mismos símbolos habían sido tallados en la madera. Porque la familia que construyó esa iglesia y la familia que construyó nuestra hacienda eran la misma. Los Herrera llevamos más de un siglo en estas tierras. Marisela estudió las cartas restantes. Una era un documento de compra-venta original con fecha de 1898, que claramente establecía los derechos de la familia Herrera sobre no solo la hacienda de San Miguel de las Flores, sino también sobre varias propiedades en San Paloma. Otra era una carta del gobierno estatal reconociendo a Eustaquio Herrera, bisabuelo de Evaristo, como uno de los fundadores oficiales de la región. «¿Me se dan cuenta de lo que esto significa?», murmuró Marisela. «Si estos documentos son auténticos, ustedes no solo fueron despojados de su hacienda, tienen derechos legítimos sobre una parte significativa de San Paloma. Por eso Macedonio nos persigue con tanta urgencia», dijo Clarisa. «No se trata solo de una propiedad, se trata de un imperio que construyó sobre nuestras tierras robadas». En ese momento, el sonido de cascos volvió a resonar en el patio. Marisela se asomó por la rendija y su corazón se hundió. Era Gael, que regresaba como había prometido, pero ahora, mirándolo bajar de su caballo con esa sonrisa cálida que siempre la había tranquilizado, se sintió traicionada y confundida. «Es él», murmuró, «el sobrino de Macedonio». «¿Qué hacemos?», susurró Clarisa. Marisela cerró el cofre rápidamente y lo empujó debajo de varias mantas viejas. «Actuar normal.
Necesito descubrir si él sabe la verdad sobre su tío. Pero mientras caminaba hacia la casa para recibir a Gael, una pregunta la torturaba. ¿Cómo podía mirar a los ojos al hombre de quien había estado enamorándose, sabiendo que su familia había destruido las vidas de Evaristo y Clarisa? Y más importante aún, ¿estaría Gael ahí para ayudar a su tío a encontrar el cofre? Gael caminaba hacia la casa con su paso despreocupado de siempre, pero Marisela notó algo diferente en su manera de observar el patio. Sus ojos se demoraron más tiempo de lo usual en el celeiro, y cuando ella salió a recibirlo, su sonrisa pareció forzada. «¿Cómo está tu papá?», preguntó, pero su voz sonaba distante. «Mejor, mucho mejor. ¡Qué bueno!». Gael se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Marisela había aprendido a reconocer. «Oye, ¿puedo preguntarte algo?». El corazón de Marisela se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Claro, hace un rato me encontré con mi tío Macedonio en el camino. Me dijo que había venido a verte». «Sí, pasó por aquí». «¿Y qué quería?». Marisela estudió el rostro de Gael, buscando signos de engaño o malicia, pero solo vio genuina curiosidad. Decidió tantear el terreno. Andaba buscando a unas personas mayores. Dijo que estaba preocupado por ellos. «Ah, sí, me contó algo sobre eso». Gael frunció el ceño. «Es raro, porque mi tío casi nunca se preocupa por extraños». «¿A qué se dedica tu tío?». «Tiene negocios de bienes raíces, compra propiedades viejas, las arregla y las revende». Gael se encogió de hombros. Siempre ha sido muy ambicioso, a veces demasiado. Había algo en el tono de Gael que sugería que no aprobaba completamente los métodos de su tío. Marisela decidió arriesgarse. ¿Es honesto en sus negocios? Gael la miró sorprendido por la pregunta directa. «¿Por qué preguntas eso?». «Solo curiosidad. A veces los comerciantes de la ciudad aprovechan a la gente del campo. Mi tío». Gael vaciló como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Digamos que es muy bueno consiguiendo lo que quiere. No siempre pregunto cómo». Era una respuesta evasiva, pero revelaba algo importante. Gael tenía dudas sobre las actividades de su tío. Marisela sintió una pequeña chispa de esperanza. «Vienes de una familia grande». «No realmente, mis padres murieron cuando yo era chico, y mi tío Macedonio me crió. Le debo mucho». Gael miró hacia el horizonte. «Aunque a veces siento que él espera que le devuelva ese favor de maneras que no me gustan». «¿Qué tipo de maneras?». Gael se volvió hacia ella con una expresión extraña. «Marisela, ¿por qué todas estas preguntas sobre mi familia antes de que ella pudiera responder?» El sonido de una tos ronca vino del interior de la casa, pero no era la tos familiar de su padre. Era diferente, más aguda. Gael lo notó inmediatamente. Esa no es la tos de don Aurelio. Marisela sintió que el pánico la invadía. Evaristo había tosido desde el celeiro y el viento había llevado el sonido hacia la casa. Debe ser el eco, la casa hace ruidos raros con la humedad. Pero Gael ya estaba caminando hacia el celeiro con expresión determinada. Marisela lo siguió, desesperada por detenerlo. «Gael, espera, hay algo que necesito decirte». Él se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Qué pasa, Marisela? Has estado actuando extraño todo el día». Por un momento, ella consideró contarle todo. Los ojos de Gael eran cálidos y familiares, y había algo en su expresión que le decía que podía confiar en él. Pero entonces recordó la fotografía de Gael con Macedonio, la sonrisa cómplice, la mano paternal en el hombro. Solo estoy preocupada por mi papá y por la situación económica. Ya sabes cómo están las cosas». Gael se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?». Sus manos eran cálidas y callosas por el trabajo, y Marisela sintió que se derretía a pesar de todas sus sospechas. Pero en ese momento, otra tos resonó desde el celeiro, esta vez claramente de alguien que intentaba toser en silencio. Gael la soltó inmediatamente y caminó hacia la puerta del celeiro. Marisela lo siguió.
con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo San Paloma podía escucharlo. «Gael, por favor». Él empujó la puerta y entró. Marisela cerró los ojos, esperando gritos de sorpresa o confrontación, pero lo que escuchó fue su propia voz, temblorosa y resignada. «Evaristo, Clarisa, salgan, ya nos descubrió». Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, el sonido de movimiento entre la paja y las figuras encogidas de los dos ancianos aparecieron desde detrás de las balas de heno. Gael se quedó inmóvil, mirándolos como si fueran fantasmas. «¿Quiénes son?», murmuró. Evaristo se irguió con dignidad, a pesar de estar cubierto de paja. «Somos Evaristo y Clarisa Herrera, y creemos que usted es sobrino del hombre que nos robó todo». Gael miró a Evaristo, luego a Clarisa, luego a Marisela. «¿De qué está hablando?». Marisela tomó una decisión que sabía que no tenía vuelta atrás. «Gael, necesitas ver algo». Sacó el cofre de debajo de las mantas y lo abrió, una por una. Le mostró las fotografías, las cartas, el medallón. Vio cómo el color se desvanecía del rostro de Gael cuando reconoció a su tío en las imágenes, cómo sus manos temblaron cuando leyó las fechas en los documentos. Cuando terminó, Gael se sentó pesadamente en una bala de heno. «Dios mío, todo este tiempo». Su voz se quebró. «¿Cuándo pasó esto?». «Hace 3 años», respondió Clarisa. «Tu tío apareció con papeles que decían que la hacienda le pertenecía. Nos echó como si fuéramos invasores». Gael se llevó las manos al rostro. «Él me dijo que había comprado esa propiedad legalmente. Me dijo que los antiguos dueños la habían vendido porque no podían mantenerla». «Mentió», dijo Evaristo simplemente. «Y ahora nos persigue porque sabe que tenemos las pruebas». El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Marisela observó a Gael luchar consigo mismo, vio el momento exacto en que la lealtad familiar chocó contra su sentido de justicia. Finalmente, levantó la cabeza y la miró a los ojos. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?». «Desde anoche». «¿Y tú los has estado protegiendo de mi tío». Marisela asintió, preparándose para su rechazo, para su furia, para el momento en que se alejaría de ella para siempre, pero lo que vino después la sorprendió completamente. «Necesitamos llevar esto a las autoridades», dijo Gael con voz firme. «Mi tío tiene que pagar por lo que hizo». La tarde se había vuelto opresiva, con nubes grises acumulándose en el horizonte como un mal presagio. Gael había permanecido en silencio durante varios minutos después de su declaración. Estudiando los documentos con expresión sombría, finalmente levantó la mirada hacia Evaristo y Clarisa. «¿Saben si mi tío tiene otros cómplices? ¿Alguien en el gobierno que lo esté ayudando?» «Creemos que sí», respondió Evaristo. Los papeles que presentó tenían sellos oficiales muy convincentes. Nadie puede falsificar eso sin ayuda desde adentro. Marisela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Macedonio tenía contactos en el gobierno, ¿qué posibilidades tenían de que se hiciera justicia? Pero Gael parecía determinado. «Conozco a alguien en la capital que puede ayudarnos, un abogado que trabajaba con mi padre antes de que muriera. Es honesto y le debe algunos favores a mi familia». «¿Podemos confiar en él?», preguntó Clarisa. «Con mi vida». En ese momento, el sonido de una camioneta acercándose los hizo quedarse inmóviles. Marisela se asomó por la rendija y sintió que la sangre se le helaba. Era Macedonio otra vez, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre que llevaba uniforme, aunque desde esa distancia no podía distinguir si era policía local o algún otro tipo de autoridad. «Escóndanse», susurró urgentemente. «Y Gael, actúa como si no supieras nada». «¿Qué? No, yo no voy a mentir por favor», lo interrumpió Marisela tomando su brazo. «Si tu tío sospecha que sabes la verdad, podría hacer algo desesperado. Necesitamos tiempo para llevarlo ante las autoridades correctas». Gael la miró a los ojos
y vio la súplica desesperada en ellos. Asintió a regañadientes. Está bien, pero después de esto, hacemos las cosas de la manera correcta. Evaristo y Clarisa se escondieron otra vez detrás de las balas de heno, y Gael y Marisela salieron del celeiro tratando de lucir naturales. Macedonio se acercaba con pasos decididos, seguido por un hombre de uniforme azul que Marisela reconoció como uno de los policías de San Miguel de las Flores. «Gael, qué coincidencia encontrarte aquí», dijo Macedonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tío Macedonio, vine a revisar el ganado de la señorita Duarte». «Perfecto. Entonces podrás ayudarme a explicarle la situación al oficial Ramírez». El policía dio un paso adelante. Era un hombre joven, de bigote espeso, que claramente se sentía incómodo con la situación. «Señorita, tenemos reportes de que 2 personas de edad avanzada pueden estar escondidas en su propiedad, personas que tomaron objetos de valor sin permiso». Marisela mantuvo la voz firme. «Ya le dije al señor Montemayor que no he visto a nadie así. ¿Le importaría si echamos un vistazo?», preguntó el oficial, solo para descartar la posibilidad antes de que Marisela pudiera responder. Gael intervino. «Oficial, tiene una orden de cateo». Macedonio miró a su sobrino con sorpresa. «Gael, ¿qué haces? Solo estamos tratando de ayudar a estas pobres personas confundidas. Es que me parece extraño registrar la propiedad de alguien sin autorización legal apropiada», dijo Gael con tono casual. Pero Marisela notó la tensión en su voz. El oficial Ramírez se veía cada vez más incómodo. «En realidad, señor Montemayor, el joven tiene razón. Necesitaríamos una orden o el consentimiento explícito de la propietaria». «Por supuesto», dijo Macedonio con la sonrisa volviéndose más forzada. «Señorita Duarte nos daría su consentimiento. Solo queremos asegurarnos de que estas personas no la estén molestando». Marisela sintió todas las miradas sobre ella. Su padre tosía débilmente desde la casa. Evaristo y Clarisa se escondían a unos metros, y Gael la observaba con una expresión que trataba de transmitirle fuerza. «Prefiero que no. Mi padre está enfermo y necesita tranquilidad». «Entiendo su preocupación», dijo Macedonio dando un paso más cerca. «Pero verá, las personas que buscamos pueden ser peligrosas. Han tomado documentos muy importantes de mi familia, documentos que podrían confundirlas y hacerlas hacer cosas irracionales». «¿De qué tipo de documentos?», preguntó Gael. Macedonio vaciló por una fracción de segundo. «Papeles de la familia, correspondencia privada, cosas sin valor para nadie más, pero muy sentimentales para nosotros». Marisela notó la mentira inmediatamente. Si los documentos no tenían valor, ¿por qué todo este despliegue para recuperarlos? «Tío, si solo son cartas familiares, ¿por qué no esperamos a que aparezcan por sí solas? La gente mayor a veces se confunde, pero eventualmente buscan ayuda». Macedonio miró a Gael con creciente sospecha. «¿Desde cuándo te preocupas tanto por los procedimientos legales?» «Desde que empecé a trabajar con gente honesta y aprendí la importancia de hacer las cosas correctamente». Hubo un momento de tensión silenciosa entre tío y sobrino. El oficial Ramírez se movía nerviosamente de un pie al otro, claramente queriendo irse de allí. «Bueno, señorita Duarte», dijo finalmente el oficial, «si cambia de opinión o si ve a estas personas, por favor comuníquese con nosotros inmediatamente». Por supuesto, mientras se alejaban hacia la camioneta, Marisela escuchó a Macedonio hablar en voz baja pero intensa con Gael. «Ese veterinario de los Herrera dijo que vio movimiento extraño aquí anoche y Foquita Morales mencionó luces inusuales. ¿Estás seguro de que no has notado nada raro? Tío, si hubiera visto algo te lo habría dicho». Macedonio estudió el rostro de su sobrino durante varios segundos. «Eso espero, Gael, porque esta familia me ha dado mucho y espero lealtad a cambio». Era claramente una amenaza velada cuando finalmente se fueron.
Marisela y Gael corrieron de vuelta al celeiro. —¿Escucharon? —murmuró Marisela. —Todo —respondió Evaristo—. Ese hombre tiene miedo de que la verdad salga a la luz. Clarisa se aferró al cofre y ahora sabe que su sobrino está empezando a sospechar. Gael se pasó ambas manos por el cabello. Tenemos que movernos rápido. Mi tío no va a esperar mucho antes de intentar algo más drástico. ¿Cómo qué? No lo sé, admitió Gael, pero lo conozco. Cuando se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. Marisela sintió que el miedo se instalaba en su estómago como una piedra fría. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y ahora toda su familia podría estar en peligro. ¿Qué hacemos? Gael miró hacia la casa donde don Aurelio descansaba, luego hacia el camino por donde había desaparecido su tío. Mañana temprano vamos a la capital, los 4, y no regresamos hasta que mi tío esté tras las rejas. El amanecer llegó con una neblina espesa que convertía el paisaje en una acuarela borrosa. Marisela había pasado la noche sin dormir, escuchando cada ruido del exterior y revisando una y otra vez el plan que habían trazado. Gael llegaría temprano, cargarían el cofre y los documentos en su camioneta y emprenderían el viaje a la capital antes de que Macedonio sospechara que habían huido. Pero cuando salió a revisar el patio, algo estaba terriblemente mal. Las huellas de llantas en el barro eran demasiado recientes para ser de la visita de ayer, y la puerta del celeiro estaba entreabierta de una manera que ella no recordaba. Corrió hacia el celeiro y su corazón se hundió. Las balas de heno habían sido movidas, las mantas estaban revueltas, y aunque Evaristo y Clarisa seguían ahí, acurrucados en un rincón, sus rostros reflejaban terror puro. —¿Qué pasó? —susurró. —Alguien estuvo aquí —murmuró Evaristo—. Como a las 3 de la mañana. Revisó todo. El cofre, Clarisa lo levantó desde detrás de una pila de herramientas viejas donde lo habían escondido. —Está bien, pero apenas. El hombre se acercó mucho a encontrarlo. ¿Vieron quién era? Estaba muy oscuro, pero era alto y se movía como alguien joven. No era Macedonio. En ese momento, Marisela escuchó la camioneta de Gael llegando por el sendero, pero cuando salió a recibirlo, notó inmediatamente que algo andaba mal. Gael bajó del vehículo con movimientos tensos y su rostro estaba pálido. —¿Qué pasa? —preguntó ella. —Mi tío sabe que sé algo. Esta mañana me confrontó directamente. Marisela sintió que el estómago se le hundía. —¿Qué le dijiste? Traté de negarlo, pero él tiene maneras de saber cuándo miento. Gael se acercó más y bajó la voz. Me dijo que si descubría que lo estaba traicionando, no solo me cortaría el sustento, sino que se aseguraría de que nunca pudiera trabajar como veterinario en toda la región. Pero eso no puede. Sí puede. Tiene contactos en todas partes. Gael miró hacia el celeiro. Y hay algo más. Esta mañana escuché una conversación telefónica que no debía escuchar. Está trayendo refuerzos de la capital, gente que no son policías oficiales. El significado de esas palabras golpeó a Marisela como una bofetada. Matones. Macedonio estaba dispuesto a usar matones para recuperar el cofre. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho. Llegan esta tarde. Entraron al celeiro y les explicaron la situación a Evaristo y Clarisa. Los ancianos se tomaron la noticia con una calma que sorprendió a Marisela. Sabíamos que llegaría a esto, dijo Evaristo. Hombres como Macedonio no se detienen ante nada cuando se sienten amenazados. Entonces tenemos que irnos ahora mismo, dijo Gael. Forget el plan original. Nos vamos ya. No, dijo una voz firme desde la entrada del celeiro. Todos se volvieron para ver a don Aurelio parado en el umbral, apoyándose en un bastón, pero con la espalda recta y los ojos brillando con determinación. A pesar de su enfermedad reciente, irradiaba la autoridad de un hombre que había vivido muchas batallas. «Papá, deberías estar descansando», dijo Marisela. «He estado despierto toda la noche escuchando. Sé lo que está pasando». Don Aurelio entró lentamente y estudió a Evaristo y Clarisa. «Y reconozco estos rostros.
Evaristo lo miró confundido. Disculpe, señor, pero no creo que nos conozcamos. No directamente, pero conocí a tu hermano, Eustaquio. Nos encontramos varias veces en las reuniones de ejidatarios hace años. La sorpresa en el rostro de Evaristo fue evidente. Conoció a mi hermano, era un buen hombre y tenía razón sobre los problemas que se venían con los acaparadores de tierras. Don Aurelio se acercó al cofre. Clarisa abrió el cofre y don Aurelio estudió los documentos con la mirada experta de alguien que había lidiado con papelería oficial toda su vida. Estos son auténticos y muy valiosos. Levantó la mirada. Pero huir no es la respuesta. ¿Qué propone?, preguntó Gael. Que enfrentemos esto de frente, aquí en San Paloma. Papá, es demasiado peligroso. Hija mía, dijo don Aurelio con una sonrisa triste. A veces lo más peligroso es huir. Este macedonio tiene poder en las ciudades, contactos en el gobierno, pero aquí en San Paloma nosotros somos quienes conocemos la tierra y la gente. Gael frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Don Aurelio se irguió un poco más. Que convoquemos a todo el pueblo, que hagamos esto público. Los hombres como tu tío dependen de la oscuridad para sus crímenes. No pueden actuar igual cuando toda una comunidad los está observando. Era un plan arriesgado, pero había cierta lógica en él. Marisela conocía a su padre. Cuando tomaba una decisión, era porque había considerado todas las opciones. ¿Y si no funciona?, preguntó. Entonces al menos habremos luchado en casa, rodeados de gente que nos quiere. Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban la propuesta. Finalmente, Evaristo habló. Don Aurelio tiene razón. Hemos corrido suficiente. Es hora de que la verdad salga a la luz. Gael asintió lentamente. Está bien, pero necesitaremos ayuda. No podemos hacer esto solos. Marisela miró a su padre, a los ancianos valientes que habían confiado en ella, y al hombre del que se había enamorado a pesar de todo. Una sensación de determinación se apoderó de ella. Entonces, hagámoslo. Convoquemos a San Paloma y enfrentemos a Macedonio Montemayor de una vez por todas. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, como si el mismo cielo estuviera bendiciendo su decisión. Para el mediodía, la noticia se había extendido por San Paloma como pólvora encendida. Don Aurelio, a pesar de su debilidad, había caminado personalmente a las casas más importantes del pueblo, mientras Marisela y Gael se encargaron de los ranchos cercanos. El mensaje era simple pero poderoso. Reunión urgente en la plaza de la iglesia. Un miembro de nuestra comunidad necesita justicia. Foquita Morales había sido la primera en llegar con su familia completa, seguida por Fermín Aguirre y su esposa. Gradualmente, la pequeña plaza frente a la iglesia vieja se fue llenando de gente, campesinos con sus sombreros de trabajo, mujeres con rebozos, niños curiosos que se asomaban entre las piernas de sus padres. Marisela había colocado una mesa bajo el árbol de mezquite más grande, donde Evaristo y Clarisa se sentaron con el cofre abierto frente a ellos. Los documentos, fotografías y el medallón estaban ordenados cuidadosamente para que todos pudieran verlos. «Buenas tardes, vecinos», comenzó don Aurelio con voz fuerte que sorprendió a quienes conocían su reciente enfermedad. «Los hemos convocado porque una injusticia que afecta a toda nuestra región está a punto de ser corregida». Murmullos de curiosidad corrieron entre la multitud. Gael se puso de pie junto a la mesa. «Algunos de ustedes conocen a mi tío, Macedonio Montemayor. Lo que no sabían es que ha estado robando tierras de familias humildes mediante documentos falsificados». Un silencio tenso se instaló sobre la plaza. Fermín Aguirre levantó la voz. «¿Tienes pruebas de eso, muchacho?». Evaristo se puso de pie lentamente y tomó la primera fotografía. «Esta imagen muestra el día que este hombre se presentó en nuestra hacienda con papeles falsos. Su voz, aunque temblorosa por la edad, llegaba clara a todos los rincones de la plaza. Nos echó de la tierra donde habíamos vivido por 40 años.
Clarisa levantó el documento de compra-venta original. Y esto prueba que nosotros éramos los dueños legítimos. La multitud se acercó para ver mejor. Marisela observó los rostros de sus vecinos, sorpresa, indignación y algo más peligroso, reconocimiento. Varios de ellos habían escuchado historias similares en otros pueblos. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?, preguntó doña Nélida. Aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta, don Aurelio señaló hacia las piedras de la iglesia vieja. ¿Ven esos símbolos tallados en la pared? Son los mismos que aparecen en los documentos de la familia Herrera, porque los antepasados de Evaristo fueron cofundadores de San Paloma. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Foquita se acercó a examinar los símbolos, comparándolos con los grabados en el medallón. Son idénticos. Eso significa que la familia Herrera tiene derechos históricos no solo sobre su hacienda robada, sino sobre varias propiedades en nuestra región, explicó Gael. Mi tío no solo robó a 2 ancianos, potencialmente ha estado robando a toda la comunidad. En ese momento, el sonido de motores interrumpió la reunión. 3 camionetas negras se acercaban por el camino principal, levantando nubes de polvo. Marisela sintió que el corazón se le aceleraba cuando reconoció la figura de Macedonio Montemayor en la primera camioneta, acompañado de hombres que claramente no eran de la región. «Ahí viene», murmuró Gael. Don Aurelio se irguió y habló con voz que resonó por toda la plaza. «Manténganse firmes, vecinos. La verdad es nuestra arma, y son muchos contra pocos». Las camionetas se detuvieron en el borde de la plaza. Macedonio bajó seguido de 5 hombres vestidos de civil, pero con la postura inconfundible de pistoleros profesionales. Su expresión había perdido toda pretensión de amabilidad. «Gael», gritó, «¿qué es esto?». Gael dio un paso adelante, colocándose entre su tío y la mesa donde estaban los documentos. «Es la verdad, tío Macedonio». Algo que debería haber salido a la luz hace años. Macedonio observó la multitud reunida, las caras hostiles, los documentos expuestos. Sus ojos se detuvieron en el cofre abierto y Marisela vio el momento exacto en que comprendió que había perdido el control de la situación. «Esa gente está confundida, Gael. Te han llenado la cabeza de mentiras». «¿Mentiras?». Evaristo se puso de pie trabajosamente. «¿Es mentira esta fotografía donde apareces con mi hermano el día que lo engañaste?». Macedonio miró la imagen, y por primera vez su compostura se quebró ligeramente. «Ese fue un trato legal. Compré esa propiedad honestamente. ¿Con documentos falsificados?», intervino don Aurelio. «Con sellos robados del gobierno estatal». La multitud empezó a moverse inquieta. Fermín Aguirre gritó: «Enséñanos esos papeles, Macedonio. Si son legales, no tienes nada que esconder». Macedonio hizo una seña a sus hombres, que se acercaron un paso, pero la multitud no se intimidó. Al contrario, se cerró más alrededor de la mesa donde estaban Evaristo y Clarisa. «No van a llevarse a esta gente», declaró Foquita con voz firme. «No de nuestro pueblo». «Así es», gritó alguien desde atrás. «Aquí protegemos a los nuestros». Marisela vio la indecisión en los rostros de los matones de Macedonio. Estaban preparados para intimidar a unos pocos, no para enfrentar a todo un pueblo unido. Gael se acercó a su tío. «Se acabó. Puedes irte ahora con algo de dignidad, o podemos entregarte a las autoridades estatales junto con todas las pruebas. Tú decides». Macedonio lo miró con una mezcla de furia y algo que podría haber sido dolor. «Después de todo lo que hice por ti, me enseñaste muchas cosas, tío, pero nunca me enseñaste que la familia está por encima de la justicia». Por un momento que se sintió eterno, Macedonio observó a la multitud hostil, a los documentos que no podía disputar, al sobrino que lo había traicionado. Finalmente, hizo otra seña a sus hombres. «¡Vámonos!». «Así de fácil», murmuró Marisela, incrédula. Don Aurelio negó con la cabeza. «Esto no ha terminado.
pero hoy ganamos la primera batalla. Mientras las camionetas se alejaban, la plaza explotó en celebración. Evaristo y Clarisa fueron rodeados por vecinos que querían conocer más de su historia, y Gael fue abrazado por gente que lo felicitaba por elegir el lado correcto. Pero Marisela sabía que su padre tenía razón. Macedonio Montemayor no era el tipo de hombre que aceptaba derrotas fácilmente. Esta era solo la primera ronda de una lucha que podría durar mucho más. 3 meses después, la plaza de San Paloma volvía a estar llena, pero esta vez era para una celebración. Las autoridades estatales habían confirmado la autenticidad de todos los documentos de Evaristo y Clarisa, y Macedonio Montemayor enfrentaba cargos criminales por falsificación de documentos y despojo de tierras. Había más víctimas. El caso había destapado una red de corrupción que se extendía por varios municipios. Marisela caminaba entre las mesas del improvisado banquete, llevando una bandeja de tamales recién hechos. Su padre, completamente recuperado de su enfermedad, conversaba animadamente con Evaristo sobre planes para convertir parte de la hacienda recuperada en un museo de la historia regional. Clarisa enseñaba a las mujeres del pueblo la receta de mole que había aprendido de su suegra décadas atrás. «¿Te puedo robar un momento?», preguntó Gael, apareciendo a su lado con esa sonrisa que ya no tenía sombras de dudas familiares. Se alejaron hacia el borde de la plaza, donde el sol del atardecer pintaba los campos de maíz con tonos dorados. Gael había heredado las propiedades legítimas de su tío, las que habían sido adquiridas honestamente, pero había decidido donar gran parte de las ganancias a las familias afectadas por los fraudes. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En lo extraño que es la vida. Hace 3 meses yo solo quería mantener funcionando esta pequeña propiedad, y ahora eres la mujer que unió a todo un pueblo para hacer justicia». Marisela se sonrojó. «No fui yo sola. Fue mi papá quien tuvo la idea, tú quien enfrentaste a tu familia, y tú quien tomó la decisión más importante de todas, abrir tu corazón a 2 extraños en una noche de tormenta». La tomó de las manos, y Marisela sintió que su corazón se aceleraba, como esa primera mañana, cuando lo vio llegar montado en su caballo alazán. «Marisela, he estado pensando mucho sobre el futuro, sobre nuestro futuro, tu sueño del refugio turístico, la historia de los Herrera y los símbolos de la iglesia vieja. Todo esto podría convertirse en algo hermoso, algo que atraiga visitantes, pero que también preserve nuestras tradiciones». Era cierto, ya habían llegado periodistas de la capital interesados en la historia, y un documentalista había propuesto filmar la saga completa de la familia Herrera y la recuperación de sus tierras. «¿Y tú qué papel jugarías en ese plan?», preguntó ella con una sonrisa traviesa. «El que tú quieras que juegue». Gael se acercó más. «Pero me gustaría que fuera permanente». Antes de que ella pudiera responder, el grito de compadre el gallo interrumpió el momento romántico. El ave había perseguido a una gallina directo hacia donde ellos estaban, creando una escena cómica que los hizo reír a ambos. «Hasta compadre está de acuerdo», dijo Gael. «Creo que es una señal». Marisela miró hacia la plaza, donde Evaristo contaba historias de su juventud a los niños del pueblo, donde Clarisa había sido adoptada como abuela honoraria por varias familias, donde su padre brillaba con la energía de un hombre que había encontrado un propósito más grande que él mismo. «Creo que tienes razón», murmuró, «sobre todo cuando se besaron bajo la luz dorada del atardecer». El viento trajo el aroma de la comida casera, el sonido de la risa de los niños y las voces de una comunidad que había aprendido que la justicia, como la siembra, requiere paciencia, trabajo y fe en que las cosas buenas pueden crecer incluso en la tierra más difícil. En el celeiro donde había comenzado todo, el cofre de madera descansaba ahora en un lugar de honor, sus secretos finalmente libres.
sus símbolos brillando bajo la luz que entraba por las ventanas abiertas. Ya no era un objeto de miedo o dolor, sino un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, siempre encuentra la manera de florecer, y en San Paloma, donde las tradiciones se entrelazaban con nuevos sueños, donde el pasado había encontrado justicia y el futuro brillaba con posibilidades, la historia de una camponesa valiente y dos ancianos con un secreto se había convertido en leyenda. La prueba de que a veces los tesoros más grandes no son oro ni plata, sino la verdad misma. ¿Te gustó esta historia de justicia y amor que nació en un celeiro durante una noche de tormenta? ¿Has vivido alguna vez un momento donde ayudar a un extraño cambió tu vida para siempre? La verdad siempre encuentra su camino a casa,